estimados aprendices, recibo un saludo cordial con el agradecimiento a todas las personas que estén pendientes de la grabación. No sé, que he hecho ya la convocatoria. Bueno, entiendo que algunos tal vez por cuestiones laborales y situaciones que también se están presentando a nivel local y nacional, pues también puede afectarles, ¿no? Igual vamos a hacer la grabación. Aquí estamos ya en el proceso de grabar la sesión y en la cual vamos a finalizar la competencia, perdón, relacionada con derechos fundamentales del trabajo. En la sesión anterior, en la semana anterior, hicimos un compilatorio de evidencias, mostramos el cronograma a dónde apuntaba, ¿sí? Cada uno de los resultados de aprendizaje que están asociados a la competencia y por qué cada una de esas actividades de alguna manera estaba cumpliendo. Y con la compilación simplemente lo que hacemos era facilitar el trabajo y de una vez cumplíamos con la competencia, además de generar pues una facilidad en la entrega, presentación y en adecuar un cronograma. En esta ocasión vamos a hacer algo muy similar. O sea, tenemos ya las competencias, la competencia establecida, las actividades que nos plantea el cronograma, que ya las vamos a mirar. Vamos a ver qué nos pide la guía, ¿sí? Qué es lo que realmente a lo que se apunta para el cumplimiento de la competencia que se ha trazado, de ejercer los derechos fundamentales. Y vamos a mirar cómo algunas de esas actividades que están ahí diseñadas en el cronograma se pueden hacer el mismo ejercicio de compilación de ir cada una de ellas en una sola actividad, perdón, en un solo documento, cumpliendo con cada una de las actividades por aparte para dar cumplimiento, a poder valga la redundancia ahí, a lo que es la competencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la dinámica? Vamos a hacer algo muy similar. Yo voy a explicar el cronograma, cómo va, qué nos pide la guía con relación a cada una de las actividades. Y al final yo les digo de qué manera vamos a adaptar esas competencias para que ustedes puedan presentar un solo documento, porque vamos a presentar un solo documento en las 6 actividades y los 2 foros, ¿sí? Un documento que recoge 4 actividades, 2 foros en los cuales van a participar, una participación muy concisa, muy clara, para que también estemos con precisión con relación con la competencia. Y ya, y al final les digo cómo se haría eso. ¿Qué pasa? Que puede preguntar a alguno de los que está mirando la grabación o que tal vez dice por de aparte, bueno, yo voy a cumplir con las actividades, me baso en la guía y por eso estoy cumpliendo y no hay ningún problema. Entonces, pueden hacer la actividad tal como está diseñada, tal como está planteada, la van subiendo y de igual manera se califica, ¿sí? Esta es, como les decía, es una manera de facilitar un poquitico el trabajo para que no nos atosiguemos más y cuando estamos pues en estas circunstancias y a veces con falla la plataforma que nos ha originado cantidad de inconvenientes. Entonces también es una manera de facilitarle eso, pero si ustedes lo quieren cumplir tal como aparece en la guía, no hay ningún problema y la actividad estaría realizada. Dicho eso, entonces, aquí estamos proyectando lo que es ya la competencia, la misma ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Y en la sesión anterior ya habíamos hablado de los resultados de 0.1 y 0.2. En este caso, para las actividades que vamos a ver en el cronograma que vamos a proyectar a continuación, vamos a enfocarnos en lo que son los resultados para la 0.3 y 0.4, con el mismo código de la competencia. El 0.3, que es practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. Y la 4, que es participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. Entonces ya recogemos todo eso que habíamos hecho en el anterior, ¿sí? Que era de pronto dar un contexto a la parte de derechos fundamentales en el trabajo, valorar esa importancia en el desarrollo social de las personas, ¿sí? Lo que es el trabajo, cómo se considera realmente de distintos ámbitos, cómo es mirado, cómo es mirado, no solamente el económico, sino todos los componentes. Y ahora ya es reconociendo ese valor que tiene el trabajo, ahora es practicar los derechos de acuerdo a la Constitución Política, como dice acá el resultado de aprendizaje, y participar en naciones que estén velando por el ejercicio de esos derechos, ¿sí? Teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos. Entonces, miren, aquí en el cronograma tenemos 6 actividades, ¿sí? Cada una la van viendo acá. Para desglosarla, hay un mapa mental, ¿sí? Que es la evidencia de la actividad de aprendizaje 3, la evidencia 0.1, ¿sí? El mapa mental. Luego tenemos un foro que también es del aprendizaje 3, lo que teníamos, la evidencia 0.2. Luego un cuadro comparativo del mismo actividad de aprendizaje 3, ya la evidencia 0.3. Y
finalizamos con la evidencia 04 que corresponde a un taller argumentativo y estamos apuntando a los resultados de aprendizaje asociados, como les decía, en el numeral 3. Y en el numeral 4 vamos a tener dos actividades que son un foro, ¿sí? Ya actividad de aprendizaje 4, la evidencia 01, Estado Social de Derecho del foro, y una presentación que es la que vamos realmente a recoger la síntesis de todo el proceso que hemos hecho, ¿sí? Que es la actividad de aprendizaje 4, la evidencia 02. Con fecha de presentación como teníamos en el 9 de agosto. Es decir, que con esto ya estamos casi que cubriendo un poquitico todo ese vacío tan grande que teníamos de manejarlo. Y ahora al final yo les digo en qué fecha de presentación vamos a colocarlo. Bueno, entonces ahí ya tenemos el contexto. Como les dije, voy a explicar qué nos pide la guía para cada una de esas 6 actividades, cómo está solicitando. Y luego vemos el ajuste que le vamos a hacer para cumplir con cada una de ellas. Pues nos vamos nuevamente, la actividad de aprendizaje ya la 3, actividad de aprendizaje 3, de la misma competencia que vimos ahora, que es establecer la importancia de los derechos de los pueblos, de la solidaridad y la paz de acuerdo con indicadores de desarrollo humano. Nos dice, el derecho del trabajo surge como conquista de la humanidad, producto de jornadas de organización y movilización social en distintos periodos históricos y como respuesta a la necesidad de garantizar la dignidad humana en las relaciones de trabajo. En tal sentido, se ha consolidado un sistema universal y otro regional de protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho al trabajo, así como las normas internacionales del trabajo, que irrigan la constitución política de Colombia y el ordenamiento jurídico colombiano en diversos niveles. Sin embargo, paralelo a tal marco normativo, persisten las violaciones a los derechos humanos del trabajo y altos niveles de desprotección social de amplios sectores de la población, la cual muchas veces ni siquiera conoce sus derechos y la forma de ejercerlos. Miren que ahí en la actividad de aprendizaje nos estamos enfocando muy bien en esa competencia, ¿no? De ejercer derechos fundamentales. Material de formación dice, para desarrollar esta actividad, entonces vamos en desarrollo de las 4 actividades que les dije. Para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo, derechos fundamentales del trabajo. Evidencias. A continuación se describe la secuencia de acciones y las correspondientes evidencias que conforman toda la actividad de aprendizaje. Entonces, vámonos con la evidencia 01, de esa actividad de aprendizaje 3. Dice evidencia GA8, 210, 2015, 01, actividad de aprendizaje 3, evidencia 01, mapa mental, violación de derechos del trabajo. Realiza una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quién se puede exigir su cumplimiento. Atienda el encuentro online, esta sesión que estamos manejando, sobre los sistemas de protección de derechos humanos del trabajo, ya los vamos a mirar, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo, el Comité Interamericano de Derechos Humanos y el Código, la parte penal, así como de sus principales normas, instrumentos y formas de poner en acción dichos sistemas, incluyendo el derecho de petición y la acción de tutela, tanto como los pasos de creación de una organización sindical y el inicio de un conflicto colectivo. Entonces, miren que aquí nos abarca todo eso, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, el material formativo ustedes van a tener. Es un material amplio, no en una sesión, pues no nos vamos a colgar, pero sí vamos a tener la oportunidad y la posibilidad de saber cómo ejercer los derechos. Como acá lo dice bien, tanto el derecho a través de peticiones que contempla la ley y cobijan lo personal, como llegar también a la asociación sindical y, en caso tal, a un conflicto laboral, en el caso pues, de que sea necesario. ¿Sí? Dice, basado en el componente formativo que les estoy hablando y la información proporcionada, elabore un mapa mental en el cual presente cuáles pueden ser las acciones de la OIT, CIDH y CPI frente a una violación de derechos del trabajo. A su vez, en los documentos del programa se encuentra el anexo Construcción Mapa Mental, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su desarrollo. Es el mismo anexo que hemos venido manejando a través de la formación cuando las evidencias se relacionan con un mapa mental. Sí, entonces ya lo conocen muy bien, pero pues no está de más recordar en caso de que sea necesario, considere necesario. Nos dice, lineamiento para la entrega, producto específico, entregar un mapa mental en Word o PDF en ese formato, mínimo 1 o máximo 2 páginas que contenga todo eso, ¿sí? Las 3 organizaciones que ya mencionamos y relacionar pues todos los conceptos y hacer un mapa mental, subirlo ahí. Esa sería la primera actividad como tal. Ya vamos a ver el ajuste que le hacemos. Vámonos para el 2, la evidencia 2. También la misma actividad aprendizaje 3, evidencia 02, foro de estudio de casos.
Leamos que nos pide la guía. Dice, con la información suministrada en el componente formativo, material de formación, y los respectivos videos que allí se encuentran, desarrolle sobre el caso asignado, determinen cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen, cuáles son sus respectivas cuantías, prepare una cartelera digital donde presenten incumplimiento de derechos en el caso dado y sus conclusiones. Esta información será socializada en el foro y debatida por el grupo. Lineamiento para la entrega del producto, evidencia participación en el foro, respuesta a las preguntas, cartelera digital y retroalimentación de las respuestas de los compañeros. Eso sería ya la participación en el foro. Y acceder al foro, pues ya cuando tengan la correspondiente habilitación. Ahí lo tenemos. Nos hablan de un caso, ya vamos a mirar cuál es, como les decía, dónde está empleado, pero vamos a ver qué cambio le vamos a hacer para que ustedes tengan más funcionalidad con relación a esa actividad. La actividad 3, miren lo que nos dice, un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Dice, con la información suministrada en el componente formativo, los respectivos videos que allí se encuentran e información consultada, elabore un cuadro comparativo en el cual enuncie las características del derecho de petición, la acción de tutela y queja, su aplicación y presentación. En los documentos del programa se encuentra el anexo construcción cuadro comparativo, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Aquí ya es simplemente documentarnos con el material de información que encuentran ahí. Hay varias acciones, mecanismos de protección, sí, los que normalmente se mencionan, pues la tutela, como nos habla acá, y el derecho de petición. Pero hay otros derechos mucho más abarcantes que van en pro de la defensa de esos derechos fundamentales que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a mirar en el material que tengamos ahora para que usted lo manejen. Pero aquí digamos que lo esencial y lo que se maneja es el de tutela y la acción de tutela y el derecho de petición. Y lo vamos a mirar en un cuadro comparativo. Lineamientos para la entrega, producto, un cuadro comparativo. Si el cuadro comparativo se gestiona manualmente, digitalizar con extensión .jpg. Si se usa herramienta digital, exportar a .jpg. Simplemente en el formato de imagen, en el código lo dan ahí. Dice mínimo una hoja, máximo 2 hojas también, un cuadro comparativo. Sí, leer, tener una documentación, ir un poquitico más allá si se requiere, porque como le digo, eso es muy amplio, es toda en el derecho es toda una cátedra, pues, solamente con cada uno de los temas. ¿Sí? Aquí lo que vamos a tener es simplemente la noción y ya les voy a mostrar también qué vamos a hacer. Y también manejarlo en una o dos páginas máximas en formato de imagen como tenemos acá. Y la evidencia 4 es un texto argumentativo. Ya tal vez tuvimos la posibilidad, ya ustedes han trabajado en un texto argumentativo a lo largo de su formación, entonces en cada una de las fases anteriores. Y en la entrega anterior también tenemos un texto argumentativo, vimos cómo se hace una construcción, lo vimos a grosso modo, pero ahí está el documento para que ustedes lo manejen. Veamos qué nos pide la guía. Dice, con la información suministrada en el componente formativo y los respectivos videos que allí se encuentran, elabore un texto de no más de una hoja en el cual presente los argumentos personales frente a cada uno de los siguientes tres temas, de los temas. Importancia del derecho de asociación, derecho de huelga, desafíos del derecho al trabajo en el mundo moderno. Sí, alguno de ellos que lo manejamos. Entonces, una postura personal, un texto argumentativo con argumentos. Recuerden que el argumento es plantear una tesis, dar el mismo nombre de los argumentos por los cuales se defiende y dejarlo allí pues como para que sea retroalimentado por esa postura, sea realimentada por otras personas que lo escuchan, que lo leen en este caso. Lineamiento para la entrega del producto, productos a entregar un texto argumentativo en Word o PDF y en una hoja que nos pide aquí. ¿Sí? Y realizar el envío a través ahí tenemos el código que manejamos. Ahí tenemos ya las 4 evidencias, ojo chicos, chicas, las 4 evidencias que componen la actividad de aprendizaje 3 de este derecho. Pues vamos a mirar eso y ya leímos lo que nos pide la guía. Vamos a mirar cómo hacer el desarrollo, cómo lo vamos a desarrollar, de tal manera que podamos cumplir eso que nos está pidiendo la guía, pero de una manera mucho más fácil para no estar enviando actividad por actividad. ¿Listo? Entonces, vámonos en la primera, mapa mental. ¿Qué nos decía? Realiza una lluvia de ideas sobre el derecho humano del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quién se puede seguir su cumplimiento. Atiende al encuentro, ¿sí? Sobre protección de los derechos, así como las organizaciones pues, que velan por el cumplimiento de ellos y las principales normas, instrumentos y formas de poner a acción dichos sistemas, incluyendo derecho de petición y la acción de tutela,
tanto como los pasos de creación de una organización sindical y el inicio de un conflicto colectivo. Un mapa mental sobre eso. Y basado en el componente formativo y esa información que se suministra ahí, elabore un mapa mental en el cual presente cuáles son las acciones de la OIT, CIDH, CPI frente a una violación de derechos del trabajo. Listo. Vamos a mirar aquí, chicos, esto ya no es de la guía, esto ya es un contexto que yo les voy a presentar para que ustedes puedan tener un documento. ¿Por qué? Porque vamos a mirarlo, ese mapa mental, qué ajuste le podemos hacer, qué ajuste es válido para cumplir con la actividad. Entonces veamos primero ese contexto. Nos dice la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, CPI, son tres organismos que desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos humanos en el ámbito laboral. La OIT se centra en la promoción de normas internacionales del trabajo y la CIDH en la protección de los derechos humanos en el continente americano, mientras que la CPI se enfoca en la justicia penal internacional para el caso de delitos graves. Sí, ya la Corte Penal Internacional. En resumen, la OIT, la CIDH y la CPI son organismos que desempeñan roles distintos pero interrelacionados en la protección de los derechos humanos en el ámbito laboral. Sí, cada uno tiene su independencia en el funcionamiento, pero todos están interrelacionados. ¿Por qué? Porque dan a la protección de los derechos humanos. La OIT se enfoca en la creación de estándares internacionales, la CIDH en la promoción y protección de derechos humanos en América, y la CPI en la justicia penal internacional para casos de delitos graves, que ya vamos a mirar. Entonces, miren acá, yo les voy a dar de las tres organizaciones una sinopsis, lo que les dije ahora, un contexto para estar enfocados en qué va, y ustedes pueden hacer el mapa mental, que ya les digo cómo lo trabajaríamos en el caso. Así que puede ser un mapa mental si lo quieren, un mapa conceptual, o ya les voy a plantear las actividades. Entonces nos dice, la OIT, vamos con el primero, rol. La OIT es un organismo especializado de la ONU, de las Naciones Unidas, que establece estándares internacionales del trabajo, promueve el trabajo decente y la eliminación de la discriminación en el empleo. Principios y derechos fundamentales en el trabajo. La OIT ha establecido una serie de principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo la eliminación del trabajo infantil, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, un entorno de trabajo seguro y saludable, la libertad de asociación, la negociación colectiva y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Normas internacionales del trabajo. La OIT desarrolla normas internacionales del trabajo que establecen estándares para la protección de los derechos humanos en el trabajo, como el derecho a un salario justo, el derecho a la seguridad social y el derecho a la libertad sindical. Ahí están algunas de las normas, lineamientos que tiene la OIT. Y como lo dice el encabezado, es un organismo adscrito a las Naciones Unidas, a la ONU, o sea, a nivel internacional. Todos los países que pertenecen pues a la ONU están en el deber, digamos, de seguir los lineamientos de la OIT. Entonces, eso como rol, principios de derechos y normas que establece. Vámonos con la CIDH. Dice, el rol. La CIDH es un organismo principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, ya es de la OEA. Recuerden que el otro es la ONU, las Naciones Unidas, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Mandato y funciones. La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas, incluyendo los derechos laborales. Mecanismos de protección. La CIDH utiliza diversos mecanismos para proteger los derechos humanos, incluyendo la recepción de peticiones, la realización de visitas a los países y la presentación de informes sobre la situación de los derechos humanos. Entonces ahí ya tenemos un entorno, un contexto en el cual se está desenvolviendo, ¿sí? Ya llevamos dos. Y el otro organismo, que es la Corte Penal, ¿sí? Nos dice, ¿cuál es el rol? La CPI es una corte internacional que tiene jurisdicción sobre los delitos más graves de preocupación para la comunidad internacional, incluyendo los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el genocidio. La Corte Penal Internacional. Jurisdicción. No tiene jurisdicción sobre derechos laborales como tal, pero puede investigar y enjuiciar casos en los que los derechos laborales se violen de manera que constituyan crímenes internacionales. O sea, un caso ya muy grave puede escalar y llegar a ser ya de la jurisdicción de la Corte Penal. Ejemplo, por ejemplo, nos habla acá, la CPI podría investigar y enjuiciar casos en los que haya habido trabajo forzoso u esclavitud que constituyen
crímenes contra la humanidad. Sí, el trabajo forzado o la esclavitud, que uno dice, pues hoy día ya, a esta altura ya podría estar eliminado, pero sabe uno al fondo que no es totalmente cierto. Bueno, entonces ahí ya tenemos, como les decía, los mecanismos que las organizaciones, perdón, que nos permiten defender esos derechos laborales, esos derechos que todo ser humano, el derecho del ser humano tiene, el mismo nombre que tiene, es un derecho, ya, es un derecho nada más por ser humano y por estar trabajando. El trabajo infantil, pues lógicamente no es permitido en ninguna parte. Ya teniendo eso, vamos a ver una forma de poner en acción estos organismos. La OIT, el sistema de inspección y seguimiento de los convenios de la OIT, que permite verificar si los Estados miembros están cumpliendo sus obligaciones. El sistema de reclamos y denuncias, que permite a los trabajadores presentar quejas ante la OIT por violaciones de sus derechos. Entonces, miren que ya hay una forma de que ellos empiecen a actuar, ¿sí?, a través de la organización. Y aquí pues hay el Ministerio del Trabajo que realmente obedece también y tiene lineamientos con la OIT. El CIDH dice: el sistema de petición individuales que permite a las víctimas de violación de los derechos presentar quejas ante la CIDH. Entonces ya tenemos una forma de poner en acción esa organización, ese organismo. La emisión de informes y recomendaciones a los Estados miembros que pueden influir en la legislación y la política pública de los Estados miembros. Y la Corte Penal, la investigación y el procesamiento de los crímenes internacionales más graves como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. La emisión de sentencias y decisiones que pueden tener un impacto en la legislación y la jurisprudencia en los Estados miembros. En resumen, estos sistemas de protección de los derechos humanos en el trabajo son importantes herramientas para garantizar los derechos de los trabajadores y promover la justicia social. Su funcionamiento implica la creación de normas y mecanismos, la promoción de la cooperación entre los estados y las organizaciones internacionales y la aplicación de sanciones en caso de violaciones. Entonces ya tenemos el rol de cada una de ellas, su mecanismo de función, cómo activar cada una de sus actuaciones. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos hablan de un mapa mental con los tres estamentos, con los tres organismos, y de acuerdo a ese contexto que hemos visto. Lo que van a hacer ustedes, válido, podemos hacer el mapa mental. Ojo que vamos a presentar un solo trabajo para todas las evidencias, que quede claro eso, ¿no? Y reitero, si lo quieren hacer individual, pues válido. Entonces, ¿qué vamos a ver en este caso? En el trabajo, el documento que se va a enviar, ustedes pueden hacer un cuadro comparativo, es válido. Pueden hacer un mapa conceptual, una descripción ya con base en eso que he dado. Eso es, digamos que una parte mínima de todo el componente porque es muy amplio. Ustedes lo investigan y lo pueden hacer un poquitico más amplio y claro para ustedes, para su mismo ejercicio, como mapa conceptual, como mapa mental, como infografía, ¿sí? Como cualquiera de esos documentos es válido, ¿sí? Como cualquiera de esos formatos de presentación que hay, es válido. Simplemente es tener claridad en que esos tres organismos están velando por el cumplimiento de los derechos del trabajo, ¿sí? Que se esté velando por que se haga el seguimiento del que cumplan esos derechos ya establecidos. Y listo, ¿sí? En un cuadro comparativo, en una sola página que máximo dos, como de pronto nos dice la guía de aprendizaje, donde ustedes recojan todo eso y pueden hacer su concepto gráfico, ¿sí? O sea, lo más sucinto, no es que vamos a hacer una redacción de palabras como lo hemos hecho en lo más claro posible, así como dijimos el rol, formas de mecanismo, cuál es su jurisdicción. Bueno, cada uno de ellos ustedes hacen un poquitico más amplio de investigación y lo plasman en ese documento y ese sería la primera actividad. Vámonos para la actividad 2, que es el foro. ¿Qué nos decía la guía? Dice: con la información suministrada en el componente informativo y los respectivos videos que allí se encuentran, desarrolle. Sobre el caso asignado que aparece allí, determine cuáles son los derechos que no se cumplen, cuáles son sus respectivas cuantías, que es lo que manejamos. Dice: prepare una cartelera digital donde presenten el incumplimiento de derechos en el caso dado y sus conclusiones. Y socializar eso y debatirlo en el foro. Y después dice acá: guía de trabajo, escoja dos casos emblemáticos de violación de los derechos laborales en el texto y explica en detalle qué derechos se están violando y por qué, quiénes son las víctimas de la violación, quiénes son los presuntos victimarios, qué normas internacionales y nacionales se estarían violando en cada caso. Pues van a mirar eso. ¿Qué vamos a hacer para el foro? Chicos, pues los que van con lo que dice la guía y tienen el lineamiento y van a cumplir con eso. Pero hoy están viendo
que hay un enlace, ¿sí? En el cual hay unos casos, son 4 casos, donde están unos testimonios acá reales, un testimonios reales, de que hay violación a los derechos de las trabajadoras domésticas. Sí, 4 casos. Ustedes van a escoger dos de ellos, muy claro, y van a resolver las preguntas que están ahí abajito. ¿Qué derechos se están violando y por qué se consideran que están violando? Miran los testimonios que hay ahí. ¿Quiénes son las víctimas? En ese caso, pues lógicamente ya está muy enfocado. ¿Quiénes serían los presuntos victimarios y qué normas internacionales y nacionales se estarían violando en cada caso? De las normas que pueden manejar, que ustedes vayan viendo allí, de acuerdo al relato que tengan, son 4, como les digo, van a escoger solamente 2. Entonces, en el caso uno lo numeran, en el caso de viene con nombres establecidos ahí, en ese link que manejan, y esa sería la participación y es válido para el foro. Entonces, tenemos 2 formas de cumplir con el foro. ¿Cuál es? Esta que les acabo de decir, los símbolos que están viendo ahí, que encuentran el enlace, que el material yo lo voy a compartir, o lo que están viendo de que solicita la guía, ¿no? Miran los videos que aparecen en material de formación e igualmente van a mirar, van a resolver, perdón, las preguntas que nos aparecen allí. Entonces, la cartelera digital, donde ustedes la van a subir allí en el foro. Acá nos hablan de grupo, es individual, la tarea es individual, no tenemos ni el tiempo, ni el personal, ni las condiciones, digamos, como para que podamos establecerlo. Sería ideal haberlo hecho en grupo, ¿no? Pero no hay el número suficiente y por cuestión de tiempo, entonces lo hacemos individual. Un caso cada uno y haciendo su aporte, ¿vale? Y tendríamos ahí la evidencia 02. Vámonos con la evidencia 03. Dice, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Qué nos pide la guía? Dice, con la información suministrada en el componente formativo, los respectivos videos que allí se encuentran de información consultada, elabore un cuadro comparativo en el cual enuncie las características del derecho de petición, la acción de tutela y queja, su aplicación y presentación. En los documentos del programa, perdón, se encuentra un anexo para construir un cuadro comparativo, cómo hacerlo, ¿no? Y ustedes lo verifican ahí en el anexo, cómo sería. Bueno, chicos, aquí ya yo digamos que hay una forma también muy sucinta, muy, digamos, en lo general, en lo básico, digamos, por decirlo ahí, en lo básico de cada una de estos mecanismos de defensa de los derechos, de la acción de tutela y el derecho de petición. Eso no está en la guía, ¿sí? Entonces, algo así como esto que tiene acá, que estamos presentando acá, es lo que ustedes van a hacer. Lógicamente, ustedes van a decir, bueno, si el profe ya lo hizo, pues yo hago lo mismo y todo eso. Bueno, no creo que haya nada tan básico de hacerlo. Pues, sería válido, ¿no? Pero no, en la medida de lo posible, no, la invitación a no quedarnos como en la mediocridad, sino hacerlo un poquitico. Ahí tenemos ya una base. Esa es una base simplemente para el cuadro. Ustedes investigan un poquitico más. Entonces, por ejemplo, ¿qué les coloco yo? El propósito. ¿Cuál es el de la tutela? Protección inmediata de derechos fundamentales. Del derecho de petición, ¿cuál es el propósito? Solicitar información, servicios o decisiones de las autoridades. Ya, ahí está el propósito. ¿Cuándo procede la acción de tutela? Amenaza o vulneración de derechos fundamentales cuando no hay otro medio de defensa o este se ha agotado. Cuando procede el derecho de petición para, en este caso, para solicitar información, servicios o declaraciones, o decisiones, perdón, a las autoridades, ¿sí? O me informan, o necesito este servicio, o necesito que me decían sobre esto, ¿sí? Y hoy día en la salud, pues que estamos tan resquebrajada aquí en el país, se ve mucho eso, ¿no? El derecho de petición para que se decida sobre alguna de esas condiciones. Lo vamos a mirar, pero ya enfocado en la parte del trabajo. ¿Qué derecho protege? La tutela. Derechos fundamentales como a la salud, a la educación, a la vivienda, ¿sí? ¿Y qué derecho protege el derecho de petición? El derecho a presentar peticiones respetuosas y obtener respuestas, ¿sí? Una petición que se haga en forma respetuosa, pero que también hay derecho a que yo tenga una respuesta. ¿Quién la puede interponer? Cualquier persona en ambos casos. ¿Ante quién? En el caso de la tutela, ante un juez. En el caso del derecho de petición, ante la autoridad a la que se dirija la petición, la encargada de resolver o decidir o proceder pues con eso que está uno pidiendo con esa petición. Procedimiento, presentación de la demanda ante el juez, quien deberá resolver de manera pronta, dan unos días hábiles para la resolución de la tutela. Y en el derecho de petición, presentación de la petición a la autoridad competente, quien debe responder dentro de los plazos legales. Entonces ahí tenemos un cuadro comparativo. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo que yo les dije, investiguen un poquitico más. Tenemos ahí simplemente seis mecanismos básicos. Pueden colocarnos 3, 4 más de lo que lean, que es interesante, ¿sí? Alcances que tengan, bueno, pues, cuestiones que ustedes quieran complementar. Y con eso ya tendríamos la actividad desarrollada, el cuadro comparativo, ¿sí? Y ese sería.
¿Qué vamos a hacerlo? Entonces, eso que yo le estoy diciendo, ese sí juega en los dos casos, en el de la guía, que lo suban, entonces su texto como tal, y en el documento que van a presentar, que va a ser uno solo, el mapa mental, como les dije, que ya tienen sus variaciones, como lo pueden hacer, y el cuadro comparativo en otra página. Entonces, vamos resolviendo, ustedes van haciendo el documento, cada uno de esos puntos van desarrollando y lo van anotando allí. Y llegamos a la evidencia 4 de esa actividad de aprendizaje 3, que nos habla de un texto argumentativo. Nos dice, con la información suministrada en el componente formativo, nuevamente leer el material de formación y los respectivos videos que allí se encuentran, elabore un texto de no más de una hoja en el cual presente los argumentos personales frente a uno de los siguientes tres temas. Importancia del derecho de asociación, ahí lo encuentran, el derecho de huelga, desafíos del derecho de trabajo en el mundo moderno. Escojan uno de los tres, un argumento, lo hacen ahí, entonces ya saben el argumento en 2, 3 párrafos, ya saben cómo construir un texto argumentativo y ya estuvo. Entonces, hacen esa consulta del material de información, ahí tenemos 3 temas que manejan también, y hacen lo mismo en el documento que van a presentar, el único documento que van a montar, y ya les digo cómo hacer, al igual que en el caso anterior, en ese mismo documento, colocan todo el texto documentativo, el cual le escogieron y su presentación. Entonces, simplemente lo van numerando en la tabla de contenido, este corresponde a cada una de las actividades. Y miren que de una manera ágil estamos desarrollando y hemos cumplido ya con las 4 actividades de la actividad de aprendizaje 3. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, parece que sí, no, efectivamente no llegó nadie acá. Bueno, vamos a poner la cámara. Vamos a mirar entonces, ahora chicos, lo concerniente a la actividad de aprendizaje 4. ¿Sí? La actividad de aprendizaje 4. Bueno, aquí les estoy mostrando en pantalla una captura de pantalla de dónde están los temas, la libertad sindical, que es un sindicato, ahí lo encuentran. Miren, consulten el material formativo, derecho a la huelga, hay unos enlaces allí, hay unos videos también. Eso les sirve a ustedes para el desarrollo de la actividad. Aquí hay algunos y al final les muestro en qué parte están casi todos. Aquí tenemos también los temas, lo que van viendo, el contexto que le dan en el enlace web para el caso de Estado Social de Derecho en Colombia y Estado Social de Derecho. Entonces, hay material de consulta fuerte ahí para tener. Llegamos entonces, chicos, a la actividad de aprendizaje 4, ¿sí? Que nos habla, entonces aquí está guía de aprendizaje 8, 10, 20, 15, 01, actividad de aprendizaje 4. Comprender la importancia de las acciones e instituciones encargadas de la protección de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza según el contexto territorial específico. Entonces, miren que ya nos vamos un poquitico más al contexto amplio, ¿sí? Ya tanto el derecho personal como el derecho ya en el caso de los pueblos, como nos habla acá, e incluso, ahora que estamos tan de moda aquí, pues en el de la nación con esta tragedia. El derecho de la naturaleza también tiene derecho y hay un documento un video interesante que ahora ustedes van a tener la posibilidad de consultar. Esta actividad pretende ofrecer herramientas para la práctica solidaria de los mecanismos para hacer exigibles los derechos fundamentales. Su énfasis se centrará en la formación para el acceso a la justicia y el activismo judicial territorial como herramientas óptimas para alcanzar la materialización de las promesas del Estado Social de Derecho y la Constitución Política de 1991, promoviendo el acceso a instituciones locales y el uso de las facilidades tecnológicas. Material de formación para desarrollar la actividad, consultar el material, el componente formativo, derechos fundamentales. Ya el mismo que hemos venido trabajando. Entonces, vámonos a la primera actividad. Recuerden que son 2 de esta actividad de aprendizaje 4. Una que es el foro, dice Estado Social de Derecho. Serán divididos en grupos de trabajo de acuerdo a las recomendaciones o asignaciones del instructor. De forma individual, realiza el componente formativo específicamente con referencia al desarrollo para una vida digna y resuelva las siguientes preguntas de las cuales socializarán las respuestas en el foro con sus compañeros. ¿Cuál es el concepto de Estado? ¿Qué significa Estado social? ¿Cuáles son las características de un Estado social de derecho? ¿Considera que en Colombia se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho? Explique su respuesta. Dice, de forma grupal, propongan un caso hipotético o real de vulneración de los derechos del trabajo de los pueblos o de la naturaleza. A partir de este, establezcan las instituciones que estarían encargadas de velar por la protección de estos derechos. Propongan y elaboren una acción pública orientada a la superación de la situación de vulnerabilidad y el restablecimiento del derecho.
Entonces, aquí es un caso hipotético, ¿sí? Que podríamos decir, por ejemplo, no sé, en caso de, esto no es violación al derecho, ¿no? Bueno, en el caso de la minería, pero va a colocar uno que vaya con lo de la naturaleza, no el trabajo, pero la naturaleza. Lo del fracking, ahora que se habla pues de la explotación de combustibles, que siguen la explotación de combustibles, ¿será que de pronto hay un derecho a la protección de la naturaleza y establecer una reglamentación para esa del fracking? ¿Sí? Nada raro, aunque, bueno, la madre tierra, la madre que nos cobija, pues tiene sus distintas formas de actuar y está muy enferma y esto es consecuencia de todo ello. Pero nada raro que de pronto esas acciones, recuerden que hay lo del famoso efecto mariposa, una acción por allá del fracking en Sumapaz, en qué sé yo, en cualquiera de esos sitios de minería ilegal, redunde por allá en el Chocó, que fue el epicentro del terremoto. Es eso, ¿no? Entonces, de pronto un caso hipotético que esté violando, lo van a proponer simplemente. Acá no es la manera grupal, ¿no? Simplemente ustedes lo hacen a nivel individual y ya les digo cómo hacemos. Y a partir de ahí dice, ¿quiénes estarían encargados de velar por la protección de esos derechos? ¿Qué derecho está violando? ¿Y cuál sería una propuesta para ustedes en el caso de una acción pública orientada a la superación de esta situación de vulnerabilidad y restablecimiento del derecho? ¿Cómo se podría hacer? Que parte de eso ya he venido manejando acá en el último tiempo, ¿no? Entonces, son básicamente tres aspectos. Este es el tercero que nos da de grupal y recuerden que en los otros dos nos devolvemos acá. Nos hablaban de dividirnos en grupo, ¿sí? Y a dar un aporte con base en las preguntas que tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer para el foro? También muy sencillo, muy fácil. Lo que yo les dije en la anterior, esto no es un interrogatorio judicial donde, ¿cuál es el concepto de Estado? El Estado, ¿qué significa Estado social? Una definición no. Simplemente hagan como un global, una consulta y un solo aporte, ¿sí? Que marque de tal manera que pueda aportar, que a ustedes les quede claridad y que algunos de sus compañeros también puedan ampliar en su concepto, que los compañeros que lo lean puedan ampliar su concepto. Entonces, esas cuatro preguntas resolverlas en una sola, en un solo fragmento. Y al final una propuesta muy, como segundo punto, una propuesta hipotética ahí de una violación que ustedes consideran que se pueda dar, que se pueda presentar, que consideran que se pueda llevar. Lógicamente eso es susceptible al derecho. El derecho es muy amplio y no porque uno lo diga, pues realmente puede ser eso, pero sí es susceptible de ser manejado de ese aspecto. Y tendríamos ahí la participación ya en el foro, cumpliendo con lo que nos está pidiendo la actividad para la competencia. Y finalmente, finalizamos acá con la última actividad, que es una presentación. Este es el grueso, ¿sí? Digamos que este es el grueso de, toda de todo el trabajo que conllevan las dos actividades de aprendizaje, la 3 y la 4. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver qué nos piden, vamos a mirar unas cositas acá, cómo lo vamos a realizar, y es el documento que va a complementar eso que hicimos en la anterior, ¿sí? Recuerden ustedes el mapa mental, el cuadro comparativo y el texto argumentativo. Entonces, van colocando 1, 2, 3 de la actividad de aprendizaje 3 y de la actividad de aprendizaje es los dos foros los mantenemos iguales. Ya saben, de una manera sucinta, lo van a presentar allí, sus aportes, y ya estuvo. Lo valoramos y cumplimos y depende pues de una buena documentación, una buena indagación que ustedes hagan para hacer el aporte. Y aquí hablamos, entonces vamos a mirar el contexto de lo que decía la guía de aprendizaje y que vamos a manejar acá. Dice el derecho de los pueblos, presentación. Es una presentación en PowerPoint que van a hacer ustedes. El derecho de los pueblos y la solidaridad promovido a partir de los años 80 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos se relaciona con. Aquí vemos unos derechos que van a contemplar autodeterminación, independencia económica y política, identidad nacional y cultural, son derechos de los pueblos, derecho a la paz, coexistencia pacífica, entendimiento y confianza, cooperación internacional y regional, son derechos que se cumplan ya es otra cosa, ¿no? Pero es un derecho que nos habla acá, que se ha venido manejando desde hace unas 3, 4 décadas atrás, manejando, ¿sí? La justicia internacional, el uso de los avances de la ciencia y tecnología, el derecho de los pueblos también a eso, solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el desarrollo que permita una vida digna, los derechos del consumidor y el libre desarrollo de la personalidad. Básicamente en eso se ha enfocado en este último tiempo. Entonces, ¿qué nos pide? Veamos acá, nos dice, participe del encuentro online, esta sesión, o sea, simplemente es, bueno, no se conectaron, pero con que usted la consulte nos dicen,
Participa en el encuentro con relación a entidades territoriales responsables de la protección de los derechos de los pueblos del trabajo y de la naturaleza. Consulte el documento sobre activismo judicial territorial y vea los videos sobre los derechos de tercera generación, derecho a la solidaridad y cambio de mentalidad que se encuentra en el componente formativo. Ya les voy a hacer en qué parte está. Y dice, realice la visualización de la carta de un jefe piel roja al presidente de los Estados Unidos que se encuentra aquí nos dan un enlace, ese video que propone la guía de aprendizaje dura más o menos 9 minutos, no son más de 10 y es bien interesante, ¿no? Hay un video mucho más corto, de pronto yo también de 3 minutos, que es rápido, ya por cuestión de tiempo lo manejan, pero ese de 9 minutos me gusta porque pues tiene toda la caracterización que realmente demanda ese documento como tal. Entonces, para que ustedes lo miren, lo consulten y es bien interesante, Derecho a los Pueblos. Y dicen, basado en lo anteriormente descrito, resuelva las siguientes preguntas. Ojo, van a resolver las siguientes preguntas a manera de una presentación. ¿Cómo actúa el derecho, cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con derechos individuales y sociales? Derecho a un medio ambiente sano es un derecho, ¿sí? Pero también hay derechos individuales y sociales. ¿Por qué considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión? ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y del planeta? ¿La naturaleza tiene derechos? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? ¿Cuáles son las cualidades observables de la persona que contribuyen a la cultura de la paz? Y miren que se interrelacionan muchos de ellos. Por ejemplo, aquí en nuestro medio, la minería ilegal, ¿sí? La explotación tan salvaje que le están haciendo al planeta Tierra, con mercurio, buscando las pepitas de oro, buscando bueno, hasta carbón y todo, y utilizan el mercurio que es altamente contaminante, nocivo, letal. Y eso está llevando también pues que no haya paz, ¿sí? Que realmente los campesinos, los pobres campesinos que están ahí en medio están desprotegidos y tienen que abandonar sus parcelas, sus lugares por, esta, por este fenómeno que está dando. Entonces, ahí encontramos fácilmente un derecho para que ustedes lo vayan contemplando. Identifique los problemas que se viven en su entorno social o familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados en el recuadro inicial y las alternativas respectivas. Identifique las acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo de los pueblos y la naturaleza en su territorio. Presente en diapositiva la solución a las preguntas y las soluciones propuestas en el punto anterior. En los documentos del programa se encuentra un anexo también, construcción, presentación, cómo hacer una presentación, pero ya ustedes están duchos, ¿no? Hoy día con Canva, con tanta, tanta aplicación que hay por ahí que nos permite pues desarrollar eso, y si no lo hacemos en PowerPoint, que no hay ningún problema, fácil de manejar. Y ahí tenemos los interrogantes a manejar. Y digamos acá que nos dice, bueno, aquí en el componente desarrollo para una vida digna, ahí le dan ver contenido, pues hace una exploración, ¿no? En cada uno de los componentes del material, ahí van viendo, esta última parte está ahí, para que ustedes vean ahí el video de tercera generación, los videos que nos piden, ahí está todo el material. Sí, simplemente es consultarlo y irse documentando sobre eso, para que ustedes lo puedan observar. Y para la entrega, producto específica, presentación en PowerPoint o cualquier software para este mismo fin, debe contener la siguiente estructura. Ojo, entonces le vamos a colocar un título, una introducción, básicamente enfocada en las actividades. La introducción, recuerden, lo último que se hace, el cuerpo del trabajo, que es que las soluciones a las preguntas, o sea, el resolver las preguntas. Su conclusión, referencias bibliográficas y formato donde dice PowerPoint o cualquier otro formato, y no hay extensión para su presentación. Entonces, chicos, viene lo siguiente, para resumirlo, y ya terminamos la presentación. Viene lo siguiente. Prende la cámara. Vemos que hay 6 actividades, ¿sí? 6 actividades, 2 foros y 4 actividades. Esas 4 actividades las vamos a hacer en un solo documento en Word, ¿sí? ¿Qué son quiénes? ¿Qué son cuáles? El mapa mental, entonces lo puedes en un PDF y simplemente lo insertas ahí en el PowerPoint, en Word, cualquiera que sea, le toma una captura de pantalla y ahí lo hacen, o en los formatos respectivos de, si lo quieren hacer como cuadro comparativo, como una tabla, como, sí, lo que dice ahí el mapa mental, bueno, cualquiera de los formatos, la infografía, el mapa conceptual, lo que ustedes quieran manejar, lo que escojan para ese mapa mental y lo plasman allí en la presentación. ¿Cuál era el otro? El cuadro comparativo, la acción de tutela y el derecho de petición. También ahí tienen ya un esbozo, un punto de arranque, complementan.
y lo colocan también igual ahí en las diapositivas, 2, 3 diapositivas. No hablan de una sola página, pero para que sea legible, o en Canvas y lo hace que es mucho más, sí, más presentable, mejor visible. Entonces también hacen el mismo documento y ahí plasman ese cuadro comparativo. ¿Listo? Y el texto argumentativo, 2, 3 párrafos sobre la situación que nos están pidiendo los 3 temas. Ahí iría. Y finalmente, y finalizamos en el PowerPoint con las preguntas que nos dicen acá. Las van a resolver, entregan la manera de presentación, ¿sí? Ojalá pues de una manera original, agradable que ustedes puedan imaginar. No interesa pues que sea en PowerPoint, si no manejan los otros, no, si les es difícil, pues no hay ningún problema, lo hacemos todo allí. Y ya la participación en los foros, ¿sí? La participación en los foros que ya sabemos cómo va, ¿sí? Sin participación, el documento, la propuesta allí, y ya estuvo. Y ese sería el documento y con eso ya estamos cerrando y cumpliendo con las competencias las actividades, perdón, que nos enfocaron en esta competencia que hemos venido manejando para los derechos fundamentales. Fecha de presentación. Pues tenemos un puente. La idea es aprovecharlo para que ustedes pongan al día. Vamos a dejar fecha de presentación. Los foros se habilitan, así como hicimos en la anterior, a partir del sábado, van a quedar habilitados. Y la fecha de presentación máxima, el día miércoles, para que suban el documento y lo manejen. Ojo con la siguiente advertencia, chicos. Hubo algunos que, entiendo, ¿no? Su afán y es respetable, y hay algunos que dicen, no, yo no necesito, pues bueno, no, digamos, no necesito, yo puedo hacer las actividades sin necesidad de estar en las socializaciones y leyendo la guía, las hago y las envío, listo, válido, válido, porque, pues, de pronto entendemos. Pero ojo, ahí revisé que algunos ya subieron y algunas se han quedado en borrador. Tal vez porque lo subieron en la época en que la plataforma estaba fallando, ¿no? Uno piensa que lo envió, le ha enviado y ya y todo, y no, se quedó en borrador. Y vi que quedaron como unas 3, 4 actividades en borrador. Ojo, cerciórense de que haya enviado. Entonces mírenla a ver si ya enviaron la actividad, no hay ningún problema. Miren, vayan allá. Como les digo, cerciórense de que se fue y listo. Si ven que quedó en borrador, denle nuevamente a enviar y no hay ningún problema. Ya cumplieron con la actividad. Y si no, como les digo, entonces ya podemos hacer una compilación de esas 4 evidencias en un solo documento en formato PowerPoint, por decirlo ahí, el que ustedes escojan. Participación en los foros y ya cerraríamos las actividades. Como les digo, fecha de presentación máxima hasta el miércoles. Los foros pues se van a abrir de sábado al martes en la mañana, las otras 2 actividades, para que complementen todo el documento, hasta el miércoles para que lo envíen. Y cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me la hacen saber para resolverlo. Nos estamos comunicando y yo estaré atento a todas sus inquietudes. Con esto ya estamos finalizando, entonces ya saben, muchos éxitos en la realización y estoy atento a todo lo que quieran consultar. Muchas gracias a todos. Aquí finalizamos ya la grabación.